Soy el principal acá de Marcelo. Bueno, compañeras, compañeros, que están todos ubicados, buen día. Es un día muy especial para los trabajadores argentinos y para los camioneros en particular. La presencia del compañero y amigo de los trabajadores argentinos, compañero Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, recientemente llegado del Vaticano, ya ha tenido varias actividades. Darle la bienvenida a compañero y amigo también Gustavo Vera. Y darle también la bienvenida al compañero y amigo José Boitenco, secretario general de la UATRE. Gustavo después va a pasar un informe. ¿Se acuerdan ustedes que hace 1 año y medio, 2, antes de la pandemia, habíamos firmado un convenio entre las dos organizaciones hermanas para trabajar y denunciar el trabajo esclavo y la violencia de género en distintos sectores del país? Le digo, compañero Marcelo, los trabajadores camioneros habíamos pegado un afiche en los camiones con el número 145 del teléfono para que denuncien cada vez que veían alguna anormalidad. Sabemos que esas empresas multinacionales tienen mucho poder mediático, económico y judicial. Muchas veces esas denuncias es muy difícil que lleguen y tengan sentencia. Gustavo ha contado varias veces, ¿no?, cómo complica cada vez que hay una denuncia. O esos campos son del gobernador, del intendente, del diputado, seguramente de algún dirigente gremial, que cada vez que hay una denuncia es muy complicado llevar adelante todas esas denuncias. Y decirle que del gremio de camioneros, y como uno de los secretarios generales de la CGT, todo nuestro respaldo y total apoyo al secretario general de la UATRE, José Boitenco, que está haciendo, que ha tenido la valentía de enfrentar, no a otros compañeros que posiblemente se hayan equivocado, ha enfrentado al poder económico que reinaba en su gremio, y lamentablemente algunos funcionarios siguen apostando a que el compañero no tenga la certificación de autoridades. Hace poco tiempo hemos tenido 2 movilizaciones los camioneros, y ese es el mismo ministro que hoy impide que el compañero pueda tener la certificación de autoridades. Así que, José, contá como secretario general de la CGT y como gremio hermano de camioneros, que te vamos a bancar y vamos a apoyar todas las medidas que vos que tengas preparado para adelante, cualquier medida. Y decirle al compañero Marcelo nuevamente que es un orgullo, el compañero en los peores momentos del gobierno anterior, cuando atacaban a los trabajadores, nos atacaban de forma personal, queriendo llevar adelante una reforma laboral que iba a perjudicar a millones de trabajadores. El compañero viajó, estuvo en un evento de la CGT, estuvo en 2 o 3 eventos acá, siempre bancando a los trabajadores y trabajadoras argentinas. Por eso, te vuelvo a reiterar, seguramente algún compañero del Vaticano te mandaría para que vengas a apoyarnos, y por eso los trabajadores argentinos siempre te vamos a estar agradecidos. Así que empezamos la actividad. Te voy a pasar la palabra, Gustavo, así das un informe y después seguimos. Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras. Antes de comenzar, bueno, ayer ha sido un día un poco triste así que voy a empezar esta actividad. Ya le avisé a los compañeros pidiendo un respetuoso minuto de silencio por el obispo Fernando Maletti, el obispo de Merlo Moreno, ordenado por el propio Jorge Bergoglio, un hombre del Papa Francisco, un hombre que trabajó con los pobres y excluidos, un hombre que llevó la palabra del Papa a las periferias, a los barrios más profundos, y que también en las épocas malas, al igual que Marcelo que venía acá, en las épocas malas estaba junto a los trabajadores y el pueblo. Ayer lamentablemente falleció de un grave problema que tenía en el páncreas, pero bueno, pensamos que ya está en la casa del Señor y que será seguramente felizmente recibido, aunque lamentamos mucho ya no tenerlo con nosotros, porque en los momentos malos, cuando se borraban todos, el obispo Maletti, igual que Marcelo, siempre solía estar. Así que si les parece,
De pie, un minuto de silencio. Bueno, muchas gracias y bueno, voy a ser breve porque todos esperamos de alguna manera la palabra del canciller de la Academia Pontificia y también de José y lo que quiera agregar aparte de las sabias palabras que tuvo Pablo en la introducción, pero quería comentarles que hace un año y pico firmamos un convenio de cooperación entre el gremio de camioneros, entre el gremio de UATRE y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas. En ese convenio nos comprometimos a luchar mancomunadamente para hacer valer los criterios del trabajo decente en la República Argentina y para luchar contra el trabajo esclavo. Y esto significó actividades en 3 niveles. Por un lado, una difusión masiva de la línea anónima y gratuita 145, a través de las cuales pudimos rescatar muchísimas personas. Cursos de capacitación que hemos hecho en varias provincias concretamente, con delegados, con delegadas, con compañeros y compañeras. La integración tanto del gremio de camioneros como de UATRE dentro de las mesas interinstitucionales que ya funcionan en 19 provincias. Y lo más importante, una serie de inspecciones, unas cuantas inspecciones en las cuales detectamos situaciones de trabajo esclavo que derivaron en allanamiento y rescate de compañeros y en algunos casos hasta de procesamiento de los imputados, los responsables de la trata y de la esclavitud. Quiero recordarles que durante la pandemia, que duró todo el 2020 y gran parte del 2021, se han rescatado 2.389 personas en la República Argentina, de las cuales 1.580 son víctimas de trata laboral. Y estas 1.580 en su mayoría provienen de alguna manera de la explotación en el ámbito rural y en su gran mayoría fueron a partir de inspecciones, de denuncias en las cuales trabajaron mancomunadamente UATRE, el comité y con el apoyo en muchas provincias de gremio de camioneros. Quiero contarles que no estamos hablando de empresas pequeñas, estamos hablando de el segundo exportador de soja, que en el Chaco se rescataron 76 personas, MSU. Estamos hablando de compañías frutícolas que hoy están procesadas por trata de personas que exportan a los Estados Unidos. Estamos hablando de campos que estaban vinculados a funcionarios muy poderosos. Sin ir más lejos, recuerdo un conflicto que tuvimos en La Aceituna, en San Juan, donde rescatamos unos cuantos trabajadores y ahora fueron detenidos, ¿sí? Y están procesados por trata los responsables de la explotación laboral de esos trabajadores. Ahí hicimos un trabajo mancomunadamente de la UATRE, con el Negro Cardoso, con el comité, con un montón de compañeros. Lo mismo en varias provincias, digamos, en las que hemos tenido una coordinación y una acción mancomunada que permitió liberar trabajadores, que permitió ir registrando trabajadores, porque no hablamos solamente de trabajo esclavo, hablamos también de trabajadores que por ahí, sin estar en la esclavitud, estaban siendo explotados por trabajo regular, trabajo negro. Se ha logrado también, y José lo explicará, algunos beneficios, como por ejemplo que hoy los trabajadores temporarios no tengan que renunciar a un plan social para poder ser registrados. Ese era un obstáculo permanente. Hemos hecho muchos operativos en el Alto Valle de Río Negro, en Río Cuarto, en muchas zonas lo seguimos haciendo. Se ha formado una hermandad para defender el trabajo decente, para combatir el trabajo esclavo, que ha merecido varias menciones a nivel internacional, esto hay que destacarlo. La Argentina está entre los, según la evaluación internacional más importante que se realiza en el planeta, entre los 3 países latinoamericanos y los 28 países del mundo que más luchan contra la trata de personas, ¿sí? A nivel de los 3 poderes del Estado. Recientemente, hace 3 semanas, el secretario general de Naciones Unidas mencionó específicamente a la Argentina por su trabajo destacado durante la pandemia para rescatar trabajadores, porque los demás países en el mundo durante la pandemia muchos ni se ocupaban de estos temas. Nosotros podíamos ocuparnos, ¿por qué? Gracias a la territorialidad y gracias a la capilaridad que tiene el gremio de UATRE, que tiene el gremio de camioneros y la federalización que ha tenido el comité, que ha permitido que estemos en el terreno, a pesar de las dificultades que podía haber en algún momento con el tema transporte, por el tema de las fases diferentes de la pandemia. Es decir, la Argentina trabajó ininterrumpidamente contra el trabajo esclavo y por el trabajo decente,
y hemos tenido incluso muchos conflictos con algunos magistrados que ahora se avienen de alguna manera a capacitarse porque están empezando a entender que no están caratulando bien las causas, cuando nosotros decimos que no es una simple irregularidad laboral, cuando una persona trabaja más del máximo legal permitido, cuando cobra menos el salario mínimo vital y móvil y cuando trabaja en condiciones deplorables. Si se dan esas tres condiciones, trabajo esclavo para la OIT, para nosotros y obviamente para los gremios, y aunque los jueces lo quieran caratular como una simple irregularidad laboral, vamos a seguir peleando, digamos, para que se respeten los derechos y la dignidad de los trabajadores. Lo hemos invitado a Marcelo, tiene mucho que ver con esto, él estuvo en las aperturas de estos convenios, aparte de todo lo que mencionó Pablo, porque Marcelo es el canciller de la Academia Pontificia, que es el que de alguna manera es una usina de ideas y de programas y de declaraciones que sostiene de alguna manera el trabajo y el magisterio del Papa, y el Papa Francisco, ni bien asumió, lo primero que le encomendó a Marcelo es que se ocupe de la lucha contra la trata y el tráfico de órganos, y eso es lo que Marcelo ha hecho, es uno de los temas que está siempre de alguna manera en el candelero de la Academia Pontificia. Se hizo encuentro de religiosos en todo el mundo, de gobernadores, de intendentes, de jueces, de sindicatos. De hecho, a propósito, estamos en la víspera del segundo encuentro internacional del transporte, donde seguramente los trabajadores de la Federación Internacional de Transporte, donde Pablo es vicepresidente, van a participar de un segundo encuentro como el que ya se había hecho en el 2019 en el Vaticano. Así que bueno, esta es un poco la perspectiva, una perspectiva de trabajo mancomunada, por el trabajo decente, contra el trabajo esclavo, contra la trata de personas. Queríamos rendir cuentas un poco de lo que estábamos haciendo, no es que hicimos una foto y piripipí, sino que nos pusimos a trabajar concretamente y vamos a seguir trabajando en toda la República Argentina para defender la dignidad del trabajador, y ahora con la alegría de que ya Pablo no está solamente en calidad de dirigente del Sindicato de Camioneros, sino de secretario general de la CGT, que es algo por lo que muchos en muchas provincias hemos luchado durante tanto tiempo. Así que bueno, muchas gracias y lo dejo con los demás compañeros. Mientras hablaba Gustavo, ¿no? Veíamos las imágenes. Mirá, los grandes hombres del campo, ¿no? Como después, cuando le quieren aumentar las retenciones, patalean. Mirá cómo tratan, como animales. Pero ya Dios lo va a castigar. Bueno, de paso con un compañero José Buitenco, secretario general de la UATRE. Hola. Hola. Muy buenos días, compañeros, compañeras. La verdad que estar en esta mesa y volverlo a ratificar un convenio que entre el Sindicato Camionero, UATRE y el Comité de Lucha, con el apoyo acá y un lujo de Monseñor Sánchez Orando, compañero Marcelo, si me permite, la verdad que es un lujo. La verdad que es un lujo, y esto de darle una continuidad a este convenio para nosotros como trabajadores rurales realmente es de una importancia vital, porque esta triangulación de actividades a nosotros nos va a llevar a regularizar esta actividad en la que se desempeñan nuestros trabajadores, que son los trabajadores rurales, que hoy ronda el 70% de trabajadores en negro. O sea, tenemos un trabajo por delante en lo que hace a fiscalización, en lo que hace a inspecciones en las distintas economías regionales para corregir este grave problema que tenemos, que no solo es trabajo en negro, sino también tenemos trata de personas, trabajo infantil, situación de tratas, digamos, hasta llegar a la esclavitud en algunos casos, como lo muestran las imágenes acá atrás, y pareciera ser de que esto es el pasado, no. Esto es el presente, y después de haber cumplido en diciembre del año pasado los 100 años de la Patagonia Rebelde, parece que estamos detenidos en el tiempo, y pareciera ser que el valor agregado que le buscan los empresarios de la producción, algunos, no todos, pero es muy marcado, de que la ganancia que buscan o el mejor rédito que consiguen en su actividad al desarrollar la actividad agropecuaria, es tener sus trabajadores sometidos y en muchos casos en situaciones de esclavitud. Lamentable que esta situación esté pasando en este país, donde la principal industria es el agro,
donde el agro representa más del 20% del Producto Bruto Interno del país, y es lamentable que tengamos situaciones de trabajadores, digamos, así, en estas condiciones que son indignas, que son inhumanas, y en muchos casos por ahí condenando a nuestros hijos, a los hijos de los trabajadores, a formarse realmente como le corresponde, una educación digna, una vida digna, a prepararse para el futuro. Lamentablemente esa es la realidad, la que tenemos que combatir, y seguramente lo vamos a conseguir con el acompañamiento, con esta triangulación de actividades que tenemos con Pablo, que es un amigo, y hoy con un título más que lo jerarquiza, que al ser secretario general de la CGT. Así que agradecido por el acompañamiento, Pablo. Esta lucha que estamos llevando adelante es una lucha gremial que va a marcar un antes y un después seguramente, porque los resultados ya lo estamos viendo. O sea, como lo decía Gustavo, no es que nos sacamos una foto de hace un año atrás, sino que nos hemos sacado la foto e inmediatamente nos hemos puesto a trabajar para revertir esta situación. Así que seguramente vamos a seguir en este camino, porque la gente está esperando y está muy agradecido de estas actividades que estamos llevando en forma conjunta, dos gremios importantes como son UATRI y el Sindicato Camionero. Y en una simbiosis natural que se da, porque nosotros somos los que levantamos la producción y Camionero es el que lo transporta. Así que estamos moviendo, somos el eje de la economía del país y somos dos gremios que representamos la mayor actividad que le da la posibilidad al gobierno argentino o al pueblo argentino de poder gozar de un país mejor, que si se lo administra mejor podríamos estar mejor de lo que estamos, pero bueno, es harina de otro costal. Así que agradecer nuevamente a la predisposición de Gustavo y todo su equipo en las capacitaciones que venimos realizando a lo largo y a lo ancho del país, a la participación de la Iglesia, al acompañamiento que tenemos de parte de la Iglesia, que es importante, y de las distintas comisiones que se han armado a nivel provincial que nos permiten poder desarrollar estas actividades y poder llegar con respuesta a muchos compañeros que en realidad es lamentable la situación que están viviendo, lo reitero. Así que gracias nuevamente por escucharme, gracias compañero Marcelo, compañero Hugo, compañero Gustavo, y esta la vamos a pelear juntos seguramente, y seguramente vamos a plantar bandera en forma conjunta con el Sindicato Camionero, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque lo que hagamos nosotros en unidad de acción con UATRI y Camionero no va a ser otra cosa que fortalecer el movimiento obrero de todo lo que podemos llegar a venir en todas las reformas que seguramente vamos a tener a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. No solamente la logística, la distribución y la producción, sino que fuimos estratégicos, esenciales, ¿no? En el pleno problema de la pandemia. Bueno, creo que llegó el momento. Vamos a presentar al compañero amigo de los trabajadores, compañero Marcelo Sánchez Orondo. Muchas gracias. Bueno, verdaderamente muchas gracias por la invitación, particularmente a Pablo, que repito mi felicitación, que ya se la hice por carta y ahora personalmente, de esta gran responsabilidad de ser secretario de la CGT, la famosa CGT creada por Perón, y que en el mundo es un modelo, en todo el mundo, de defensa de los trabajadores. Ya saben que fue el primero que creó una institución así y que enseguida muchos países la copiaron y hoy está en crisis, no en la Argentina, pero en otros países. Porque, y aquí quiero hablar de este tema, el Papa Francisco, argentino, que ha vivido todo esto, dice: hoy estamos con el ataque de lo que él llama colonialismo cultural o colonialismo ideológico internacional, que sigue el pensamiento único. Parece cosas difíciles, pero son fáciles. El pensamiento único, ¿qué quiere decir?
Ahora, en la forma nueva del colonialismo, y esto es una cosa original del Papa que por supuesto lo entronca con el magisterio de los otros papas, pero dice esto: colonialismo. Esto de colonialismo los papas europeos no hablan porque no lo conocen bien. Naturalmente colonialismo lo dice este papa porque sabe lo que significa colonialismo. ¿Y qué quiere decir colonialismo? Que uno está al servicio, en una forma, digamos, no del todo libre, o que puede ser más o menos, y que del pensamiento único. Pensamiento único que lo producen los líderes intelectuales de alguna manera, pero sobre todo los que tienen la manija, es decir, los que tienen la plata, en definitiva. Y entonces este pensamiento único que considera el ser humano como si fuera un producto del ser humano, es decir, se considera el ser humano producto de sí mismo, y consecuentemente el ser humano no tiene ninguna dignidad, tiene la dignidad de ser utilizado por los que tienen el poder en el momento. Esta es la verdad, y lo que el Papa llama una dictadura del dinero, Así que, como dice el Papa, en una forma también muy clara, rasca, y en todos estos problemas, cuando uno va a ver cuál es en el fondo el problema, está el padre de la mentira, pero el padre de la mentira que utiliza la plata. Porque en definitiva este pensamiento único no piensa que el ser humano es nada, que tiene un alma, que tiene espíritu, que tiene la vida eterna, sino que piensa que el ser humano es un producto de la materia. Y, es decir, no sé si lo piensan, pero por lo menos quieren hacérnoslo pensar. Yo les digo, esto es un invento de ellos, porque y naturalmente manejan el periodismo, manejan los medios, y estos nos repiten esto todo el día y nos quieren hacer creer esto. Pero nosotros hemos hecho recientemente un convenio. Les digo esto porque para que vean, nada menos que con los más importantes antropólogos, paleoantropólogos que se llama, o sea, del origen del hombre. Y lo digo, Coppens, premio Nobel, francés, que es miembro de la academia, y junto con él todos los otros. ¿Y qué cosa han dicho? 3 millones, este es el que descubrió Lucy, 3.200.000 años, hace 3.200.000 años, Lucy, viene en África. Es el más antiguo resto humano que se ha conocido. Bueno, y antes que eso ya había piedras talladas y cosas. Bien, en definitiva, concluyen que a diferencia de los animales superiores, que también tienen una cierta solidaridad y tienen, lo que caracteriza al ser humano es la dimensión religiosa. No lo digo yo por supuesto, obispo, estoy muy contento cuando lo escuché, pero no lo dije, lo dijeron los especialistas, estos que no son especialmente religiosos, no es que son religiosos, son estudiosos, los mejores estudiosos del origen del hombre. Ahora, esto no tiene nada que ver con el pensamiento único que dice el Papa, que nos quieren hacer creer, no, que el hombre es materia y basta. Entonces, claro, eso lo tenemos que utilizar como nos convenga, y así podemos a los viejos, cuando no nos conviene económicamente, darles la buena muerte, que le llaman eutanasia, y a los niños también matarlos cuando no nos gusta como vienen, porque no tienen los ojos celestes. Además, aún ahora ya se puede hasta programar como los queremos. En fin, es una cosa horrible. Ahora, la buena noticia, que este pensamiento único ha tenido dos golpes fuertísimos. Un golpe fuertísimo es el COVID, porque con el COVID, este pensamiento único, que es lo que yo digo, no es que me lo invento, lo han dicho ellos en el último encuentro que hacen en Davos todos los grandes empresarios del mundo, etcétera, en Suiza. Y han dicho esto como programa: tenemos que conseguir promover esta idea en todo el mundo, y hacer, en definitiva, que las grandes empresas tengan una producción tal que la cual no se necesite el trabajo humano, sino que se hará con trabajo de computers, así tenemos menos problemas, y le damos un poquito de plata a la gente para que pueda vivir. Bueno, eso es completamente contrario a la visión cristiana, naturalmente. Y, como digo, esto ha tenido un golpe, porque el primer golpe es el COVID, porque con el COVID ellos creían que la ciencia nos resolvía todo, pero resulta que la ciencia nos ayuda. Yo soy académico, estoy en la Academia de la Ciencia y tengo los premios Nobel mejores, y sé cuánto importante es la ciencia, pero no es todo, no nos resuelve todo. Y el segundo golpe es esta guerra, porque esta guerra naturalmente es un desastre.
Y estamos, como ha dicho el Papa, bajen las armas. No es posible una invasión de este tipo a un pueblo. Y el Papa del principio habló de la Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora se da de verdad, porque uno de los países más potentes, sin duda que Rusia, sigue siendo muy potente, tiene mucha tierra, tiene mucha riqueza geográfica y tiene, parecido a Argentina, tiene mucha buena agricultura, pero tiene además gas, tiene petróleo, como en Argentina, pero es más grande. Y es más fea porque tiene ahí frío que nosotros no tenemos. De cualquier manera es muy potente y quiere ser potente, además es imperial, se considera imperial. Invade otro país que es hermano, porque por la historia de los eslavos siempre se pelearon entre ellos cuál es más importante, etcétera, como con los polacos, etcétera, todos saben estas cosas. Invade un país que tiene 40 millones y que es el granero de Europa. Y lo invade de una forma terrible, porque lo que quieren es asustarlos. Y quieren asustar a todos los países que antes eran bajo el régimen ruso, y ellos se reclaman a Pedro el Grande, se reclaman a Catalina, por no decir que se reclaman a cuando estaban los comunistas. En fin, de cualquier manera es una violencia, pero violencia que ha dejado a todos desarmados. Porque ninguno se esperaba que en el siglo XXI se utilizaran ideas del siglo XIX, que una persona tuviera la mentalidad del siglo XIX, es decir, de lo que hacía Hitler o lo que hacía los comunistas. En definitiva, esto de alguna manera es un gran mal, pero es un gran mal que rompe esto, porque uno se da cuenta que ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer estos líderes que buscaban una solución económica ante esto? Están asustados, no saben qué hacer. O sea, en definitiva, este pensamiento único ha tenido golpes muy fuertes. En todo caso, nosotros tenemos que volver, y una de las cosas que yo admiro de ustedes es la defensa de la dignidad humana. La defensa de la dignidad humana que, como ya decía Juan Pablo II, se hace con el trabajo. Tenemos que defender el trabajo. Y naturalmente ese trabajo que sirve para la producción. En el caso argentino es fundamental, porque como han dicho, si uno no recoge el trabajo y no lo transporta, la Argentina no es competitiva, no sirve, no produce el bien común de todas las naciones que tiene que producir. De modo que creo que hoy, más que nunca, es a ustedes que les corresponde defender la dignidad humana, que les corresponde defender la dignidad del trabajo, y que esto no es una cosa para que nosotros estemos bien, sino que es para que nosotros estemos bien, obtengamos la felicidad, que es el fin por el cual todos queremos vivir, ser felices, pero además para ser modelo de esto a los demás pueblos, para cumplir con el llamado de Dios, porque en definitiva, esta vocación a la dignidad humana viene de Dios, porque es Dios que ha creado el ser humano, no es una autocreación. El hombre no se ha creado a sí mismo. Podemos decir lo que podamos decir, pero evidentemente, como dicen estos paleoantropólogos, es un evento que apareció. Nosotros decimos que es un evento que apareció, tal vez venía de los animales superiores, pero en un momento apareció el ser humano. ¿Y cuál es la unidad de la familia humana? Según estos antropólogos, no solo el elemento biológico que también está en el Sapiens Sapiens, pero antes de eso, ya hay familia humana, Lucy, 3.200.000 años, porque tenía ya un alma como la nuestra, no completamente como un niño, no totalmente desarrollada, pero ya tenía el alma que nosotros llamamos espiritual. Los animales también tienen alma, pero no espiritual, es lo que dice el catecismo, no es tan difícil. Un alma que es incorruptible. Y esa es la fuente de nuestra dignidad. Y eso es lo que es la dignidad humana, que el pensamiento único trata con una fuerza internacional. Ha tenido golpes, pero sigue imponiéndose. Porque si uno va a rascar, ¿por qué no le dan la firma ahora a Guaite? ¿O por qué no hacen esto? Rasca, rasca, como dice el Papa, hay plata detrás, hay plata. Entonces,
hay plata y no defienden lo que deben defender, que es la dignidad humana, la dignidad del trabajo, y van contra sí mismos, van contra el bien común, y en definitiva contra sí mismos. Aparentemente ganan un poquito, pero en definitiva a la larga pierden. Pierde el país y pierden ellos mismos, porque al perder el país pierden ellos mismos, no es que se pueden desconectar. Pero como son fuerzas internacionales muy potentes, hay que defenderse unidos, y hay que defenderse unidos en el mundo. Por eso yo siempre les digo, como decía Marx, trabajadores del mundo unidos aquí, pero unidos también con otros. Y por ejemplo, en Australia están trabajando bastante bien, por ejemplo, contra la trata humana y contra el trabajo forzado. Y naturalmente la primera unidad la da la Iglesia misma y la da el Papa, que es el primero que nos va a defender, que nos va a defender. Yo vengo también en nombre del Santo Padre y les traigo un saludo del Papa a todos ustedes, y que sepan que el Papa está y que lo va a defender. Y en eso... Y ahora le llevo también una invitación a que venga. Yo espero que venga, y como conclusión del convenio, al cual he venido en misiones, le pedimos que venga a visitar los lugares de misiones que fueron en gran parte hechos por los mismos jesuitas, y naturalmente el gobernador lo invitó a que venga a ver las ruinas. Y el Papa le dijo que las ruinas ya las ha visto en Paraguay. Pero si uno le dice, no, pero no tenés que venir a ver las ruinas, tenés que venir a ver los pueblos que quedaron allí, que fueron hijos de los jesuitas y que de alguna manera son especiales hijos del Papa, que también es jesuita. Entonces a lo mejor con eso lo tentamos y viene, a lo mejor, por lo menos que venga a misiones. Vamos a ver. Pero quiero decirles, de cualquier manera, venga o no venga, el Papa está con nosotros, y es la fuerza más grande, internacional, global, contra esta colonización del pensamiento único que dice el Papa, que quiere destruir la dignidad del ser humano, que quiere destruir la dignidad del trabajo, que quiere destruir el bien común, y que solo busca de vez en vez tener más poder, tener más dinero y manejar a los otros, porque en definitiva es esto, hacer esclavos, o de un modo radical o menos radical, pero en definitiva ser esclavos. ¿Qué cosa es el esclavo? La persona que depende de otro en un modo injusto, y que no es libre, que no puede elegir libremente trabajar según lo que corresponde o otras funciones, especialmente cuando lo esclavizan en el cuerpo. Y la esclavización del cuerpo es cuando uno trabaja más de lo que debe trabajar, es decir, sacrifica el cuerpo, o cuando uno hace cosas que están en contra de la dignidad del cuerpo, como por ejemplo la venta de órganos, que también hay, o como por ejemplo la forma, yo considero la prostitución, como la considera el Papa, que es algo que va contra el dinero humano. Pero son las principales, pero hay otras formas, en fin, no quiero ahora empezar con estos cuentos porque son todos bastante que ustedes conocen mejor que yo. En definitiva, mi llamado es a volver a entender que la dignidad humana no la hemos inventado nosotros. La dignidad humana es porque Dios nos ha creado, y nos ha creado con el cuerpo y con el alma, y nos ha creado para trabajar, para que con el trabajo, con el nuestro trabajo, lo dice la Biblia por todas partes, como lo dice a Juan Pablo II, darnos la propia dignidad. Pero para eso nos tienen que dejar trabajar, y nos tienen que dejar trabajar como dignamente, y para eso contribuir al bien común. Por eso nosotros defendemos así un llamado de Dios, un llamado original, una vocación que viene del cielo. Y tenemos para esto, el primero que nos va a defender es el Papa Francisco, y la Iglesia misma, yo creo que también, porque cada vez más está siguiendo las indicaciones del Papa. Naturalmente la Iglesia es un cuerpo muy grande y llegan a más o menos no funciona con una verticalidad radical, así que las cosas van llegando con tiempo. Pero las nuevas generaciones espero estén más conscientes de este trabajo. Yo, en una palabra, termino diciendo que los felicito, que sigan este trabajo, que vamos a estar siempre junto a ustedes en el nombre del Papa, y que lo vamos a apoyar, sea que el gobierno sea de derecha, sea que el gobierno sea de izquierda, sea que el gobierno sea de centro, sea que haga teatro, sea que no haga teatro, sea que diga la verdad, sea que no diga la verdad, pero los vamos a apoyar siempre, y nuestro criterio no es ser de uno o del otro gobierno, sino nuestro criterio es
aquellos que defienden la dignidad humana, aquellos que defienden la dignidad del trabajo, aquellos que defienden el bien común de una nación. Muchas gracias. Hola. Me parece que vamos a tener al futuro secretario general de la CGT. Vamos a hacer 3 si tiene tiempo. Compañero, vamos a hacer 3 o 4 preguntas. Si alguno quiere sacarse una duda, una pregunta. Aprovecho esta oportunidad. Primero, y desde mi humilde lugar de militante sindical, José, decirte que está bien, ahí estamos bien. Que yo también me sumo al apoyo, digamos, al reclamo y a la lucha que están dando desde UATRE por la intromisión, ¿no? A veces cuando los estamentos gubernamentales se entrometen en la vida interna de las organizaciones sindicales, empiezan problemas serios. Así que desde mi lugar también de militante y dirigente sindical veo esto con mucha preocupación en términos conceptuales, pero además también con cierto desagrado en otros términos, porque sé del trabajo que están realizando desde la UATRE con todos estos temas y creo que hay que redoblar los esfuerzos para apoyarlos en este sentido. Y aprovechándote, Marcelo, y con un poco la exposición que estabas haciendo y que están los compañeros y compañeras presentes, pedirte que nos cuentes en breves líneas, si es que vos lo sabés, qué intervenciones está teniendo la Santa Sede en el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Porque en general se empieza a decir, ¿no?, como que el loco es solo uno, como que la cosa viene de un lado del otro, como que ¿qué hace el Papa?, ¿no? Y creo que alguna intervención está teniendo. Si está en tu conocimiento y en tu poder contarnos, me parece que podría aportar. Sí, es un tema muy delicado. Son muchos locos, no es uno solo, pero uno es más loco que otro. Y efectivamente, si uno va a la dietrología, como dicen en italiano, hay muchas responsabilidades por parte de muchos gobiernos de Europa también, porque arrinconaron un poco a Rusia, o por lo menos Rusia se sintió arrinconada. Pero eso no es toda la verdad. Se sabe, porque ya hay intelectuales que lo están diciendo, y yo he estado consultando las viejas declaraciones. Es decir, es un programa que Putin tenía en la mente desde el principio, y lo dice siempre, no hay ninguna novedad. Yo quiero volver a la Rusia que estaba después de la última guerra mundial, pase lo que pase, que esto es una idea suya. Naturalmente la excusa es que la OTAN quiere poner ahí todas las armas, evidentemente es el minicudo, pero Putin en este momento, hay gente que lo dice, yo lo leo en los diarios, ni siquiera escucha a sus generales, o escucha poco a sus generales. Para hablar con él hay que estar una semana, es más difícil hablar con él que hablar con el Papa. Y se pasa en los archivos a estudiar cómo era Rusia en la época de los zares, es decir, tiene esta idea del imperialismo y quiere controlar. Ha dicho, el segundo de él ha dicho ayer o anteayer, que han llamado todos los alemanes, que ellos quieren también quedarse con la parte de Alemania que estaba después de la Segunda Guerra Mundial. Los polacos están asustadísimos, pues se quedan también con Polonia. Es decir, no es un chiste, él va adelante. Por supuesto, la Iglesia, que el Papa personalmente está muy preocupado, lo dice todos los días, ha mandado 2 cardenales, a un cardenal polaco, que es el limosnero, y a otro cardenal canadiense, Cherny, a la frontera. Yo no sé qué otras, pero eso para ver las cosas ahí en la frontera, no creo que hablen con Putin. No sé si Putin ni siquiera quiere que el Papa se ha ofrecido como mediador. Todos queremos que el Papa sea mediador. El Papa ha dicho que esto tiene que ser con es posible una solución diplomática, tienen que parar las armas para conseguir una solución diplomática. Todos proponen una solución diplomática, pero evidentemente Putin ha amenazado que va a poner la bomba, que si Europa se defiende, pone la bomba atómica, o sea que para que Europa no se meta, y tampoco Estados Unidos, que nunca ha dicho nada.
y ha bombardeado una central nuclear, así que tampoco es chiste, no va. Y cuando entran ahí, entran a las ciudades, los soldados que tienen son gente que no respeta nada, matan pero los ucranianos no son como otros pueblos que dicen soldato que fugge serve per un'altra volta. No, esto no. Los soldados están ahí y dan la vida, heroicamente, defienden su país. ¿Qué uno puede decir? Yo creo que si en Argentina pasara lo mismo, al menos muchos argentinos daríamos la vida para que no nos saquen la Argentina, es decir, para que no pongan un gobierno fantoche. No, yo creo que realmente ahí la invasión es una invasión. Salta, como ha dicho el Papa, saltan todos los acuerdos internacionales. Puede ser que la dietrología, puede ser todo eso, pero en este momento lo que están haciendo es terrible. ¿Qué es lo que pasa? Europa, ha estado Macron con Putin hace 2 días, y Macron dijo la conclusión de eso, muy pesimista, dice, vamos a ver cosas mucho peores. O sea que estamos recién en el inicio. Yo personalmente pienso que el único que puede solucionar las cosas es el Papa, que están haciendo todo lo posible, pero yo no he escuchado nada, tampoco no estoy en Roma, así que ya estoy aquí hace una semana, justo cuando empezó el conflicto, no he escuchado nada de que los rusos seriamente... El Papa lo fue a ver directamente, personalmente, al embajador de Rusia ante la Santa Sede, que es un amigo íntimo de Putin, y que es un muy buen embajador, muy inteligente, y que hace mucho, es amigo nuestro de la academia, pero de ahí a que es muy difícil convencer a Putin. No toda Rusia, no todo el pueblo ruso no quiere esta guerra, no la quiere, porque es una guerra contra hermanos, es como si nosotros hiciéramos una guerra contra los uruguayos o contra los chilenos o contra los paraguayos, que hemos hecho, pero ahora no la queremos hacer. Es decir, son todos cristianos. Las distintas religiones cristianas, las distintas denominaciones cristianas están todos en contra. Nuestros amigos que vienen a la academia se han declarado en contra. El pobre archimandrita ruso está en contra, pero se tiene que cuidar porque está con Putin y no sabe bien. Le ha dicho declaraciones que está en contra, etcétera, pero no la dice muy fuerte. Creo, repito, que el único, incluso por ser de la Argentina, es decir, por no ser europeo, por no conocer todas estas historias, es el único que puede meter paz en este momento, es el Papa argentino. Pero no sé, como ha pasado en otras ocasiones, no sé si le dan el estribo, como se dice, para que pueda entrar, porque sí, los europeos estarían muy contentos, y Estados Unidos también, pero por ahora no se sabe si Putin le va a dar. Por supuesto, rezamos, siempre hay milagros. Yo personalmente creo que la cosa va a ser muy seria y para largo, porque si las ideas de Putin son esas, no va a cambiar. No ha cambiado y es difícil convencerlo. Ya saben que la Merkel, que lo conocía bien y hablaba todas las semanas por teléfono con él para tenerlo tranquilo, decía, este es un hombre que vive en el siglo XXI pero tiene las ideas del siglo XIX. No es una persona... y es famoso además porque cada vez que ha intervenido, antes cuando no era jefe de Estado, era terrible. Donde intervenía lo mandaban y hacía las cosas más duras. Yo personalmente no puedo le tengo mucha simpatía a Rusia, incluso porque en este momento Rusia es el país que tiene más conversiones al cristianismo, no al catolicismo, pero porque ahí son sobre todo cristianos, es el país más cristiano. Por supuesto, algunas cosas que dice estamos totalmente de acuerdo. Putin está en contra de la homosexualidad, está en contra de la teoría del género, acusa a Occidente que ha perdido su rumbo porque sigue el pensamiento único. En esto dice la misma cosa que dice el Papa, en la crítica a este pensamiento único. Pero de ahí la solución no es invadir a otro pueblo y matarse a todos. Evidentemente, en muchas cosas que dice tiene razón, y en muchas cosas que dice de haberlo un poco arrinconado, tiene razón, pero la solución no es esa. Piensen ustedes cómo nos trataron cuando nosotros invadimos las Malvinas. Era una cosa nuestra de toda la vida. Bueno, imagínense ahora. Por eso son los europeos muy prudentes, porque no quieren que la cosa se extienda cada vez más. Este es el punto. Porque si se extiende cada vez más, ahí sí hay un peligro muy real de que empiece la bomba atómica o que empiece la bomba biológica. En cambio, si se mantiene ahí,
Es decir, todos consideran, algunos consideran, por supuesto no Putin, que este es el más grande error que ha cometido Putin y que después de esto Rusia va a tener menos poder, porque no va a conseguir lo que él quiere y naturalmente se le van a revelar dentro de misma Rusia. Y yo pienso que por una parte es el beneficio que le da un golpe al pensamiento único, esto es verdad, pero por otra parte nos mete en una situación trágica. Para la Argentina los commodities van a subir, pero eso no sé si conviene tampoco a la gente, porque le van a subir los precios de todo. Y por una parte. Y por otra parte, es decir, el petróleo y el gas. Puede ser que esto le haga a la Argentina avivarse y empezar a sacar el gas que tienen y el petróleo que tienen, o vaca muerta, etcétera. No sé. Estas son las consideraciones así rápidas, pero ciertamente si el Papa interviene sería la mejor solución. Y creo que lo más importante es rezar. Como dice el Papa, no digo otra cosa de lo que dice el Papa. El Papa dice en este momento, los cristianos tienen que rezar, porque la oración es el arma más poderosa que tienen los cristianos. Mucho más poderosa que todas las bombas que están en el mundo de hoy, sea del punto de vista físico, atómico, sea del punto de vista biológico, y también las hay. Muchas gracias.